Quiero tener una conversación sobre Napoleón Bonaparte, pero quiero que tus respuestas sean cortas para poder convertir esta conversación en un podcast. Cada respuesta de esta conversación debe tener un solo párrafo. Perfecto, estoy lista para hablar sobre Napoleón Bonaparte. ¿Por dónde te gustaría empezar? Marlon Ramírez. ¿Quién fue Napoleón? Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés que nació en 1769 y falleció en 1821. Es conocido por sus victorias militares y por establecer un imperio francés que se extendió por gran parte de Europa en el siglo XIX. Marlon. ¿Cómo inicia su carrera como militar? Napoleón inició su carrera militar como teniente segundo en el ejército francés en 1785, donde se destacó por su habilidad táctica y estratégica en varias campañas. Ganó notoriedad durante la Revolución Francesa, donde lideró con éxito numerosas batallas y campañas militares. Marlon. ¿Cómo inicia su carrera política? Napoleón comenzó su carrera política durante la Revolución Francesa, donde se desempeñó como líder militar y político. En 1799 dio un golpe de Estado y se convirtió en el primer cónsul de Francia, estableciendo un régimen autoritario que le permitió consolidar su poder y llevar a cabo importantes reformas políticas y sociales. En 1804, se coronó a sí mismo emperador de Francia. Marlon. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un periodo de profundos cambios políticos, sociales y culturales que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XVIII. Se caracterizó por el fin de la monarquía francesa, la abolición de la nobleza y la creación de una república. La Revolución Francesa fue un evento clave en la historia de Europa, ya que sentó las bases para la posterior expansión del liberalismo y del nacionalismo en el continente. Marlon. ¿Qué hicieron con la nobleza? Durante la Revolución Francesa, se abolieron los privilegios de la nobleza y se confiscaron sus propiedades. Muchos nobles huyeron del país para evitar la persecución y la guillotina. En 1793, se llevó a cabo una campaña conocida como el Terror que resultó en la ejecución de miles de personas, incluyendo nobles y miembros de la realeza, que fueron considerados enemigos del Estado. La abolición de la nobleza y la creación de una república fueron medidas clave en la lucha contra el sistema feudal y absolutista que prevalecía en Francia antes de la Revolución. Marlon. ¿Quién fue Josefina? Josefina de Beauharnais fue la primera esposa de Napoleón Bonaparte. Se casaron en 1796, cuando él era general y ella era una viuda que había perdido a su primer marido durante la Revolución Francesa. Josefina fue una figura influyente en la corte de Napoleón y desempeñó un papel importante en la vida política y social de la época. Marlon. ¿Cómo era Josefina físicamente? Josefina era descrita como una mujer hermosa y elegante, con un carisma y una personalidad cautivadora. Tenía una figura esbelta y un rostro dulce y refinado, con grandes ojos oscuros y cabello negro y rizado. Su estilo y su gracia personal la convirtieron en una de las mujeres más admiradas de su tiempo. Marlon. ¿Es cierto que Napoleón estuvo profundamente enamorado de ella, y que ella tenía control sobre él? Sí, es cierto que Napoleón estaba profundamente enamorado de Josefina y que ella ejercía cierto grado de influencia sobre él. Sin embargo, también es cierto que su matrimonio estuvo marcado por la infidelidad y la falta de confianza. Josefina tuvo varios amantes y Napoleón tuvo relaciones extramatrimoniales con otras mujeres. A pesar de esto, Napoleón nunca dejó de tener afecto y admiración por Josefina, y su divorcio en 1810 fue un golpe emocional para él. En cuanto al control que tenía Josefina sobre Napoleón, es difícil decirlo con certeza ya que existen diferentes opiniones al respecto. Marlon. Háblame de Paulina. Si te refieres a Paulina Bonaparte, fue la hermana menor de Napoleón Bonaparte. Nació en 1780 y se casó con el príncipe Camilo Borghese en 1803. Paulina fue conocida por su belleza y extravagancia, y su marido le encargó al escultor Antonio Canova una famosa estatua de mármol de ella desnuda, conocida como Venus Victrix. Paulina también se destacó por su vida social y cultural, y por ser una de las mujeres más influyentes y glamurosas de su tiempo. Marlon. ¿Es cierto que ella fue promiscua? Paulina Bonaparte fue conocida por su vida amorosa extravagante y su comportamiento sexualmente liberal, lo que en la época se consideraba escandaloso para una mujer de su estatus. A menudo se le atribuyen numerosos amantes y aventuras amorosas, aunque es difícil saber con certeza hasta qué punto estas historias son ciertas. Lo que sí se sabe es que su comportamiento causó controversia y escándalo en la sociedad de la época. Marlon. ¿Qué decía Napoleón de todo esto? No hay registros precisos de lo que Napoleón pensaba de las relaciones amorosas de su hermana Paulina, pero se sabe que en general se mostraba muy preocupado por la imagen pública de su familia y su dinastía. En el caso de Paulina, su comportamiento era considerado inapropiado para una mujer de su estatus y su posición en la sociedad. Sin embargo, a pesar de las críticas y los escándalos, Napoleón mantuvo una buena relación con su hermana y la apoyó financieramente y en otras formas a lo largo de su vida.
Marlon. ¿Es cierto que Napoleón estuvo enamorado de ella? No hay pruebas concluyentes de que Napoleón estuviera enamorado de su hermana Paulina. Si bien se sabe que mantenían una relación cercana y afectuosa, no hay registros de que su relación fuera romántica o sexual. Es importante recordar que en la época de Napoleón, el incesto era considerado inmoral y era objeto de severas críticas por parte de la sociedad. Por lo tanto, es poco probable que Napoleón haya tenido sentimientos románticos hacia su hermana. Marlon. ¿Cómo termina la vida política de Napoleón? La vida política de Napoleón terminó en 1815 con su derrota en la batalla de Waterloo, después de que intentara reconquistar el poder en Europa. Fue capturado por las fuerzas aliadas y desterrado a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde permaneció bajo custodia hasta su muerte en 1821. Durante su exilio, Napoleón dictó sus memorias y continuó siendo objeto de controversia y admiración en todo el mundo. A pesar de su caída y su derrota, su legado como líder y estratega militar sigue siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Marlon. ¿Cómo fue su primera salida del poder? La primera salida de Napoleón del poder se produjo en 1814, después de su derrota en la campaña de Rusia y las guerras napoleónicas. Tras la invasión de Francia por las fuerzas aliadas, Napoleón fue forzado a abdicar y exiliado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. Allí, mantuvo su título imperial y gobernó la isla como un monarca hasta que decidió volver a Francia en 1815 y retomar el poder en lo que se conoce como los 100 días. Sin embargo, su regreso al poder fue breve, ya que fue derrotado en la batalla de Waterloo y enviado al exilio definitivo en la isla de Santa Elena. Marlon. ¿Cómo así los 100 días? Los 100 días se refieren a un periodo de gobierno de Napoleón Bonaparte en Francia en 1815, después de su exilio en la isla de Elba. Después de su llegada a Francia, Napoleón logró rápidamente recuperar el poder y formar un nuevo gobierno. Sin embargo, su intento de retomar el control de Europa terminó con su derrota en la batalla de Waterloo, lo que resultó en su captura y su exilio final a la isla de Santa Elena. Los 100 días son un episodio significativo en la historia de Francia y de Europa, y marcan el último intento de Napoleón de recuperar su poder. Marlon. ¿Cómo fue la muerte de Napoleón? Napoleón Bonaparte murió en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821. Su muerte fue atribuida a un cáncer de estómago, aunque también se ha especulado sobre otras posibles causas. Napoleón fue enterrado inicialmente en la isla, pero en 1840 sus restos fueron trasladados a Francia y enterrados en los Inválidos de París, un lugar de honor reservado para los héroes militares del país. La muerte de Napoleón puso fin a una vida llena de controversias y éxitos, y su legado como líder y estratega militar sigue siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Marlon. ¿Es cierto que la última palabra de Napoleón fue Josefina? Si bien es cierto que algunos relatos populares han atribuido a Napoleón la frase Josefina como sus últimas palabras, como mencioné anteriormente, no hay pruebas concluyentes de que esto sea cierto. Marlon. Por último, ¿puedes explicarme cómo ha sido la influencia de Napoleón en las políticas modernas? La influencia de Napoleón en las políticas modernas es significativa, sus reformas sociales y políticas en Francia, la expansión de las ideas de la Revolución Francesa, y su Código Civil, han dejado una huella duradera en la política, el derecho, la educación y otros campos en todo el mundo.